Listo. Bien. Les doy la bienvenida al canal Ceres Educación, un espacio que busca fortalecer las acciones educativas y que nos permite construir nuevos senderos pedagógicos como una posibilidad de ser más humanos. Soy Edith Sotomayor, docente, mentora y consultora curricular, y en esta ocasión estamos comenzando un nuevo proyecto que estoy muy feliz de que sea de esa manera, el cual está denominado Entre el ser docente y ser humano, un espacio entre charlas, entre docentes, para docentes de diferentes temáticas. El día de hoy tengo el honor de conversar con Raúl Romero, quien está sumándose a esta propuesta educativa, a este espacio, a través de la charla entre pausas, descanso y creatividad, transformación de la práctica docente. Y es un honor que estés con nosotros, Raúl. Muchas gracias por estar aquí. Edith, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de colaborar y poder apoyar en algo en estas temáticas tan relevantes. Así es muy, muy importante que se hagan y que se difundan. Esa es la idea, que nos conocimos a través de LinkedIn y bueno, lo invité a participar en este nuevo proyecto y espero que sea del agrado de todos ustedes. Para que conozcan un poco mejor a Raúl, les compartiré una breve semblanza de lo que él ha hecho en este recorrido, de su recorrido por la educación. Es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Cursó estudios de maestría en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Sus líneas de investigación son evaluación de la práctica docente, identidad docente, práctica docente en contextos interculturales, formación docente e incorporación de las TICs en procesos educativos. Es miembro de la Red de Investigadores de Evaluación de la Docencia, RIED, y Red Iberoamericana de Investigadores de Evaluación de la Docencia, RIED. Colaborador en trabajos de investigación intercultural con comunidades rarámuris, docencia en el Instituto Superior Intercultural AñUC y en la Universidad del Medio Ambiente en modalidades e-learning. Es coautor de capítulos de libro y artículos publicados en revistas indexadas internacionales en relación con la temática de evaluación de la práctica docente, formación docente e incorporación de las TICs. Colaboró como investigador en la Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Dirección de Investigación del Instituto Latinoamericano en Comunicación Educativa en el Centro de Estudios Educativos AC como investigador en el desarrollo de formación y actualización docente, tanto presencial como en modelos B-Learning en el CECITEC número 9, Juan de Dios Batiz, Paredes del IPN. Actualmente se desempeña como docente de asignatura en la Universidad Simón Bolívar, asesor docente en el Centro de Estudios Superiores de Educación y asesor en la UNIR de España. Es realmente un gusto que estés aquí, ni más por tu gran trayectoria académica. Es un placer para mí que nos des este tiempo para hablar de un tema que realmente es muy, muy interesante. Me gustaría iniciar esta charla con una cita que realmente me deja como mucho que pensar acerca de lo que es el descanso. Y es acerca de María Spot, más bien la dice María Spot y Jaime Nubiola en su artículo El descanso de los profesores. Y nos comentan, se ha hablado mucho del síndrome del burnout o del síndrome del profesor quemado. Esto es el docente sin fuerzas y sin entusiasmo, desmotivado y deseoso de dejar la enseñanza por otra ocupación, el profesor cansado. Creo que es importante que no solamente ahondemos en qué puede hacer, qué más puede hacer el profesor, sino realmente qué necesita hacer para que estemos con unas prácticas educativas distintas. ¿Qué te gustaría agregar o comentar acerca de esta cita o de qué manera te gustaría comenzar, Raúl? Pues mira, me parece justo un inicio bastante interesante y diría yo hasta impactante, ¿no? Porque justo cuántos compañeros, colegas no hemos visto con este síndrome del burnout o quemados, de que ya están ansiosos de que sea viernes, que sea el puente, que sean las vacaciones. Y la pregunta casi siempre es, oye, pero ¿no te gusta lo que haces? Y sin embargo, la respuesta siempre es, me encanta lo que hago, me gusta lo que hago, pero estoy cansado, necesito el descanso. Entonces, esta cuestión del descanso es un tema poco atendido como tema
sabemos que existe, sabemos que es necesario, pero no sé cuál sea las aristas del tema que de repente no nos permitan o no nos dejen entrarle tan de lleno al asunto del descanso, ¿no? Sí, es quizá, la había como analizado en estos días justo, en que quizá esa idea de la vocación docente, como que se tiene como tan introyectada que el ser docente tienes que entregarlo todo, como que no te tienes Ah. que dejar nada para ti, un poco así. Entonces, yo justamente me he cuestionado qué es vocación, porque no todos entramos en la docencia, al menos lo digo por mí. Yo no entré en la docencia por sentir que tenía vocación en ser docente. La verdad es que para mí la docencia ha sido un proceso en que se ha construido en estos largos 10 años, ya puedo decir, pero que siento que apenas inicié. O sea, realmente creo que la docencia nunca termina de empezar y que estás a la mitad de mucho. Entonces, a lo mejor quizá esta parte que tenemos como una creencia ya algo social de que el docente es aquel que se entrega completamente y a lo mejor si no, no lo es. Podría ser a lo mejor algo que está ahí y que ni siquiera nos damos cuenta. Sí, como que a lo mejor se confunde la parte de vocación por entrega, ¿no? Y como bien dices, se asume socialmente que un maestro con vocación es aquel que entrega cuerpo, alma, sudor y lágrimas y que está 24/7 solamente para esa cosa del ser docente. Y sin embargo, como bien comentas, hay otras aristas, otros elementos, otros factores, como lo presentabas al inicio de la introducción, ¿no? Del ser docente, del ser persona, y que eso da material para otros momentos, ¿verdad? Pero sí creo que por ahí va el asunto. Sí, para empezar esa charla que justamente esta parte que como que pusiste tú como pausas, descanso y creatividad, pues para ir haciendo como el puente entre estas tres grandes palabras que nos llevan a esa transformación docente, que más allá de buscar recursos externos, herramientas ahora con la inteligencia artificial y buscar todo lo que está afuera, entonces, ¿qué tenemos que encontrar dentro? Entonces, podríamos en primero empezar con qué es descansar. O sea, ¿realmente sabemos qué es descansar o cómo concebimos el que descansar? Desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? La cuestión de descansar. Fíjate que han sido diferentes etapas, ¿no? Quizás como estudiante en pedagogía ya específicamente, yo justo veía el descanso como cerrar los libros y olvidarme 100% de la escuela. Conforme fui avanzando en la universidad me di cuenta que no era esa parte de olvidarme, de archivar los libros, de dejarlos guardados en las vacaciones, en esos periodos de descanso, sino más bien hacer otras cosas referentes a eso que soy, pero a un ritmo diferente. Y eso de los ritmos lo fui aprendiendo, porque también de repente, y doy un brinco, un salto cuántico hasta la pandemia, e inicios de pandemia sufrimos mucho de esto que acabas de presentar muy bien, ¿no? Del burnout, del quemado, del sobretrabajo, alumnos que creían que el maestro estaba 24/7 para él, y entramos en un ritmo realmente yo creo que desafoado, ¿no? De trabajo, 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 hay que compensar la falta de la presencialidad y nos fuimos dando cuenta que no. Entonces los descansos se convirtieron en establecer horarios y actividades y salieron muchos memes, ¿no? De, ya estoy trabajando, estoy en el cuarto, ¿no? Ya estoy descansando, me pasé a la sala, o sea, nos confinamos a un espacio y perdimos el sentido del descanso. Y eso nos llevó a pensar diferente los descansos. En mi caso fue, sí hago una pausa de cerrar mi trabajo, tal vez conectarme a otra pantalla, pero algo que no me implique algo de mi tema. Ujú, Y conforme fue avanzando la pandemia, también fue retirarme de la pantalla y retomar los libros y disfrutar, sentir, en el sentido de los cinco sentidos, el texto, el libro, y que eso me permitiera, lo diría en términos muy coloquiales, que la ardilla caminara hacia otro lado, ¿no? Que ujú, también crea espacios de esparcimiento y no diría yo de distracción, pero sí de un enfoque diferente de ver las cosas. Y que entonces a lo mejor ese libro de Rudyard Kipling me lleva o me permite tener otra mirada de los jóvenes, ¿no? De decir, ah, caray, pues esto va también por otro lado, ¿no? Pero
digo yo y le digo a mis alumnos o cuando comparto en ese tipo de reuniones, uno nunca se quita los lentes del docente, del pedagogo, ¿no? Pero lo ves diferente, a un ritmo diferente. Entonces le bajas a tu nivel, te relajas y el cuidado a ti mismo, ¿no? También eso tiene que ver con los descansos, particularmente lo di en tono muy personal, mi médico, una amiga que es médico y con quien consulto las cuestiones de salud, me dijo, bájale 2 rayitas, descansa como tiene que ser porque estás a punto de una situación de salud que no es favorable, no es mala, pero no está bien. El cuerpo necesita descansar para reponer cosas, para asimilar cosas, y eso me permite llevarlo a una metáfora del descanso cognitivo, ¿no? También Ujú, necesitamos procesar lo que estamos haciendo. Entonces los descansos también como esta cosa de, a ver qué estoy haciendo, ¿no? Lo decías tú al principio, he estado pensando en esto, ujú. pero no es que hayas destinado un tiempo para decir, me voy a sentar a pensar en esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí creo que han sido diferentes los momentos, pero creo que tiene que ver, recapitulando un poco, tiene que ver con hacer pausas, con tener ritmos diferentes, con el cuidado también y no perder las otras aristas de lo personal, ¿no? En tu caso, tus hijos, la familia, poder también dedicar estos tiempos de que te digan, oye, vemos una película. Ah, Ujú, órale, pues, ¿no? ¿Me ujú. ayudas con mi tarea? Órale, pues, sí, ¿no? Claro, sí, esta parte que comentas de las pausas y de hacer como este cambio entre lo cognitivo, lo físico y que te permita reconocer tu cuerpo. Creo que ahí como docentes, no sé si te ha pasado, pero a mí, más cuando trabajé en secundaria, que son como que clase tras clase y bueno, como que estás ahí ligado a todo, que no paras, recuerdo que ni siquiera tomaba agua. O sea, no tenía ni siquiera tiempo para tomar agua o a veces no tenía tiempo para ir al baño y entonces tenía que ir ya cuando ya de verdad que ya mi vejiga estaba a punto de explotar y decía, Edith, no puedes dejar que pase esto. Pero entonces, ¿hasta dónde nos llevamos? Nosotros, a veces es algo nuestro, es algo interno, no es algo que te diga la escuela, que te diga el coordinador, que te diga el director, sino Sí. como que es algo interno. Entonces ahí tenemos como que cambiar ese concepto de descanso por lo que justamente vamos a tratar de desmenuzar en esta charla. Y aquí en descansar, me gustaría retomar esta cita también de María Spot y Jaime Nubiola, que dice, descansar es desarrollar una actividad que requiera un esfuerzo menor o quizá distinto. A la vez agrade, es decir, realizar una actividad que resulte gratificante y divertida. Entonces, ¿qué tanto hacemos nosotros por buscar esas actividades gratificantes y divertidas, como lo comentabas, de ir a la familia? Quienes trabajamos en remoto, quizá lo vivimos un poco más. Y como lo comentabas, de la pandemia acá, que ya son 5 años, pues hay quienes más estamos como que un poco encerrados y que nos lleva a justo pasar del sillón, ahora a la sala, pero que no, a veces no nos movemos. Entonces, ¿qué tanto buscamos esta parte de que sea gratificante, que sea divertido lo que hacemos? Porque si no, pues nos vamos a este burnout, a esta parte de ya no saber hacia dónde vamos y como lo comentó también tu doctora, o sea, llega un momento en el que no te das cuenta que tu salud está de por medio. Entonces, justo una publicación que pensé es, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. O sea, nadie te va a cuidar, nadie va a pensar en tu salud más que tú y ni siquiera tú eres consciente de que no lo estás haciendo. Entonces, eso es como que lo que es más importante de pensar en el ser docente. Sí, totalmente. Y eso es lo que de repente perdemos de vista porque em, no nos culpamos incluso hasta de descansar y no buscamos esta satisfacción de relajarnos, de estar tranquilos, porque sentimos que alguien nos va a decir, ¿y por qué estás descansando? ¿No? Porque también esto es típicamente, y esto hay que cambiarlo también como socialmente, ¿no? Porque estamos muy mal acostumbrados, diría yo, con este estigma social de que vemos a alguien, entre comillas, sin hacer nada, y lo primero que decimos, ¿por qué no estás haciendo X, Y o Z? ¿No? Cuando a lo mejor la pregunta tendría que hacer, ¿qué haces? ¿Qué estás pensando? ¿No? Y a Ujú, lo mejor eso, no a lo mejor, creo que eso también detona un diálogo. Y ujú, durante la pandemia creo que habría que retomar esos aprendizajes de justamente qué haces, cómo estás,
y se daban estos diálogos. Ah, es que estoy pensando en esto, estoy revisando aquello, estoy tomándome un descanso porque fíjate que pasó esto, esto en una sesión. Entonces, sí hay que cambiarlo socialmente y hay que buscar justo, como bien dices tú, estas pausas, estos descansos que me lleven a disfrutar esos 5 minutos, 10 minutos, y no por nada, pues por ejemplo en Japón se han destinado incluso los horarios de las siestas, ¿no? Porque se ha descubierto que justamente estos descansos regresan a la actividad productiva con mayor beneficio, porque la persona se distrae menos y principalmente cuando se trata de personas operarias de algunos procesos muy mecánicos. Y en ocasiones los maestros nos volvemos mecánicos, porque ya llevamos la clase tan planeada que, tema uno, tema dos, pero no hacemos esa vista alrededor de nosotros que nos permite ver que a lo mejor Juanito en la fila 3 en la columna 10 del salón, está teniendo una situación que no está poniendo atención. Y entonces estamos tan metidos en la mecánica de nuestra práctica que no volteamos a ver qué está pasando en el entorno. Y estas pausas disfrutables, descansadas, relajadas, sí nos permite regresar a voltear y ver a ver qué está pasando, ¿no? Y no es que me vaya a centrar en Juanito todo el tiempo después, pero puedo poner un ejercicio en clase, hacer algo en clase y de repente pasar entre las filas y ver a Juanito cómo está, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Qué duda tienes? ¿En qué te apoyo? Entonces, ese descanso disfrutado, como bien dices, creo que sí nos permite regresar o reactivarnos en nuestra actividad, sea cual sea, y en este caso la docencia, a volver el entorno más empático, más integral, una mirada más holística. Entonces, si algo he aprendido con estos descansos es justamente eso, que después del descanso me permite como decir, bueno, a ver, ya estoy de regreso, ya puedo hacer esto, ya veo esta de otra forma. Y también yo creo que algo importante es que tenemos que, como bien decías, y vinculándolo con nuestro cuerpo y salud, identificarnos. De repente estamos ya en algo que decimos, ya no estoy pensando, necesito darme una pausa. Bueno, pues párate, camina un poquito, estírate, toma un vaso de agua, asómate a la ventana si estás en home office, si tienes la oportunidad de salir a la calle, dale una vuelta a la manzana, por lo menos, insisto, asómate a la ventana, mira el horizonte, estírate un poco y regresa y cambia todo, ¿eh? Yo la verdad es que en un principio no lo creía y decía, "Ay", pero la verdad es que cambia mucho la perspectiva después de estos 3 minutos de disfrute, de decir, mira, disfrutarlo. Y creo que dijiste la palabra pertinente y adecuada. Disfrutar ese descanso independientemente de lo que hagas y lo que dure. Y si vas al cine y ves una película, disfrútala, gózala, y cuando termine la película te vas a encontrar las mismas situaciones de estrés, de trabajo pendiente, pero ya es una mirada diferente, porque esa es otra cosa, ¿no? Es que si me voy a esto, tengo esto otro pendiente. Sí, pero si tomas 5 minutos, la cosa va a seguir ahí. Y si no los tomas, también va a seguir. Entonces, Ujú. mejor tómate los minutos de descanso y regresa a hacerlo mejor, creo yo. Claro. En esta parte me gustaría retomar de esos que dices 5 o 10 minutos con este concepto que ya hemos sabido desde hace mucho tiempo de los descansos activos. O sea, de esta parte de sí descansar, de sí disfrutar con una actividad distinta, como lo decías. Entonces, esta parte de descansar me gustaría retomarlo de este descanso activo de, de Marta García, que es un artículo de España que nos dice que las pausas activas de 5 o 10 minutos en las que se introducen ejercicios para incrementar, en este caso, actividad física, un poco más centrado a eso, con el objeto de descansar, o sea, una parte es descansar del periodo lectivo y por otro lado, incrementar la cantidad de actividad diaria, de actividad física de la jornada escolar, porque también tanto docentes como estudiantes luego vivimos en esta parte de que estamos tan centrados en las actividades académicas que el cuerpo pues lo resiente con cuestiones de obesidad, con cuestiones de que de a lo mejor algo cuestión de que los músculos ya no los sientes igual, algún hueso, en mi caso algún tiempo que tardé demasiado tiempo sentada cuando era estudiante, recuerdo, hasta mi cadera se me desvió. O sea, de tantas horas que pasaba sentada trabajando en mi tesis o en una cuestión cualquiera que fuera académica, que perdía la noción del tiempo. Entonces me acuerdo que mi doctor me dijo, mira, ponte un cronómetro
y así de 20 minutos, párate. Cada 20 minutos levántate, ve al baño o camina, como lo decías tú, pero él lo decía así como que lo hiciera de manera como muy, como cotidiana y algo como que exigente para que mi cuerpo no lo resintiera. Entonces, esta parte de los descansos activos, de que realmente hagamos una actividad distinta, es muy primordial en la educación. Y además, yo tenía un maestro en la maestría que nos decía que la neurona piensa mientras el cuerpo aguanta. Y tiene que ver con esto que dices, ¿no? De repente ya el cuerpo se agota, se cansa, se estresa y eso se ve reflejado en la parte cognitiva. Y ahora los neurofisiólogos lo reafirman, ¿no? O sea, hay una cuestión muy importante entre lo neuronal y lo fisiológico, que está muy vinculado y lo que acabas de decir es totalmente certero. Y yo también lo aprendí haciendo deporte de alto rendimiento y lo traslado a la parte pedagógica, porque el instructor después de una competencia intensa nos decía, nos vemos mañana en el gimnasio. Y nosotros, de, oye, acabamos de competir, no inventes, danos unos días de descanso, ¿no? Decía, no, nos vemos mañana. Y nos cambiaba toda la rutina, todo el entrenamiento más relajado, más divertido, con juego, con alguna actividad diferente. Pero lo que él decía, en un entrenamiento físico, y nos lo decía así, trasládenlo a lo cognitivo. Cuando uno ya lleva una rutina, un ritmo, no debes dejar de hacerlo, porque además tu cuerpo te lo va a exigir, tu mente te lo va a pedir, pero hazlo diferente. Entonces, si estás leyendo tu tesis, date un descanso activo leyendo una novela de Julio Verne, de Cortázar, etcétera, y entonces la lectura sigue, ¿no? Como actividad, pero lees otra cosa, te ves diferente. Y aunado a lo que dices de lo físico, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sí deberíamos hacerlo más sistemático de ponernos una rutina, de, bueno, voy a trabajar 2 horas, 1 hora, depende mucho de tu cuerpo, cómo lo leas tú, 40 minutos, media hora, me voy a pagar 5 por cada 2 horas me va a pagar 20, ¿no? Incluso es una recomendación en la norma 35 de trabajo de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el cuidado físico. Entonces, tendríamos que también procurar estos espacios. Por eso digo que hay que guiarlo también socialmente, ¿no? Porque el patrón, llámese dueño de una empresa, director de la escuela, creen que tenemos que estar todo el tiempo escribiendo, haciendo planeaciones, atendiendo alumnos, poniendo cosas en el pizarrón, levantando reportes. Y esta parte del descanso activo también tendría que ser un, profe, véngase usted también, vamos a dar una vuelta por el pasillo, vamos a comentar algunas cosas y ya el que te Ujú. saquen de tu salón, de la sala de maestros, que respires, que estés en un espacio abierto y que comentes algún tema, si tú quieres, académico o no tanto, es un descanso activo, ¿no? Alguna vez en un comedor de una universidad me encontré al rector de esa universidad y le dije, oye David, ¿puedo comer contigo? Dice, sí, solo con una condición. Es mi hora de comida y no quiero hablar de trabajo. Ah, perfecto. Y es su descanso activo, ¿no? O sea, estoy en un ambiente universitario, no me puedo ir de mi trabajo, pero bajé a comer y igual y salí, igual y terminó preguntándome cosas, ¿no? Porque él fue el que me dijo, oye, ¿y cómo ves este proyecto y cómo es aquello? Pues no, que no íbamos a hablar de trabajo. Dice, bueno, pero diferente. No hay ninguna minuta. Entonces, le cambias el ritmo, el espacio sobre todo, ¿no? Entonces, y además, regreso al inicio de tu presentación, el ser docente, ¿no? No dejamos de serlo, Ujú. pero cambiamos el escenario, cambiamos el ritmo y nos cuidamos. Sí, y justo hago la conexión de esta parte del descanso activo con el descanso pedagógico, qué tanto tenemos que descansar la mente y el cuerpo para que justo estas actividades cotidianas que hacemos tengan como otro sentido, tengan otros matices y que nos permitan disfrutarlo a nosotros y que eso se pueda como realmente como trascender a los estudiantes, porque si tú estás cansado, ellos lo sienten y lo saben y lo van a vivir de manera distinta. Entonces, me gustaría aquí retomar una cita de Luz Martínez, hizo una tesis interesante del descanso lúdico pedagógico, que ella lo llevó a una cuestión de primaria en inclusión educativa, pero se me hace que podemos trasladarlo a lo que hacemos nosotros como docentes. Y ella comenta que es un factor esencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje que garantiza la superación de la fatiga mental y se contrapone a la disminución del rendimiento generada por el trabajo intelectual prolongado y sin descanso.
Entonces creo que ese sin descanso y ese prolongado es lo que vivimos tanto docentes como estudiantes, en que hacemos una actividad, otra actividad, otra actividad en la misma clase, luego en otra clase, luego en otra clase, y así por 5 horas o 6 horas. Entonces la fatiga llega sí o sí. Sí, y pasa mucho con los colegas que, sin meter mucho el tema de las cuestiones de remuneraciones económicas, trabajo, los profes que andan buscando, así que la chuleta de una escuela a otra y de trabajo por horas o por turno de un lado a otro, y que no se dan estos descansos pedagógicos, ¿no? Incluso la actividad de fin de semana tendría que ser también un descanso pedagógico, ¿no? El domingo de la semana pasada fui con la familia al Museo de Antropología. Fuimos a hacer una tarea de Fernanda, de 10 años. La maestra le dijo que tenía que hacer una investigación, pero en realidad también fui a hacer mi tarea, porque yo le dejé a las alumnas que visitaban unos museos en vacaciones para ver la parte pedagógica en los museos. Entonces dije, ah, mira, vamos a también hacer mi tarea, ¿no? Y, y justamente esta parte, esta mirada de un espacio tan pedagógico como son los museos, pero de una manera relajada, porque estábamos en vacaciones y el ambiente se sentía de vacaciones. O sea, un montón de niños con libretas que se ve que los mandaban a todos al museo, pero muy relajado los papás, como que no andaban con esta presión que podría ser entre semana cotidiana. Ándale, apúrate, que no sé qué. Se sentía muy, muy, muy bien el ambiente y el espacio se disfruta. Yo lo disfruté mucho. Y sí me relajó mucho, pero no me dejó, no dejé de pensar en lo pedagógico y todo el tiempo, mira, esta vitrina está puesta de esta forma, hay una vista 360 grados, ya hay estos interactivos, hay estas maquetas en los espacios abiertos que hace años que no venían y no estaban. eh, Mm. y de repente Fernanda preguntaba, oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿por qué aquello? Le decía, oye, pues es que y ahí me venía lo pedagogo, ¿no? Ah, mira, es Ujú. que son estos, son esta cultura, son aquello, entonces, este, pero fue un descanso muy, muy bonito para mí. Yo lo disfruté mucho, y sin perder de vista lo pedagógico. Sí, creo que la mirada no se pierde, más bien yo diría se amplía, ¿no? O sea, no pierdes la mirada, sino la amplías. El hecho de ir a otros espacios que, como tú dices, tienen la parte pedagógica o la parte educativa, pero de manera distinta. O sea, no está ahí el salón de clases, pero está. O sea, realmente el que vayan a un museo permite ver un tema específico, pero también ampliar. Y aquí me gustaría como ahondar con lo que Marta García nos dice, que estos como descansos no se pierden 10 minutos, sino que se ganan 50. Entonces, ¿cómo eso podemos como ser docentes, como que un poco como introyectarlo diario, casi ponerlo así como que lo que vemos siempre, lo primero que nos levantamos en la mañana, y pensar que esos 10 minutos de descanso o 5 minutos no son perdidos, son ganados, ¿no? Son como que realmente nos ayudan a darle como otra visión, darle otra estructura a la clase, sentirnos de manera distinta. Entonces, ¿cómo tú has vivido esta parte de darte estos espacios y cómo has vivido tú el descansar y sin culpa? Porque luego la culpa pesa mucho. Yo creo que eso, y empezaría por esta parte final. Yo creo que hay que quitarnos el sentimiento de culpa ante los descansos y hay que verlos como momentos, espacios y tiempos de creatividad y de relajación. Y muy concretamente, como cuando llego a clase y me dicen los alumnos, oye, profe, ¿nos das 5 minutos porque acabamos de salir de la clase anterior? Prefiero esos 5 minutos que van al baño, se distraen, se respiran un poquito a decirles, no, ya vamos a empezar y perder justamente lo que dice Marta en su artículo, perder esos 50 minutos de atención. Prefiero 5 y gano 50, ¿no? Entonces vayan 5 minutos al baño, distráiganse, tomen aire y entonces yo sí tengo cierta garantía de que al regreso va a haber más atención. Claro, tiene que estar también mi clase planeada, Sí, atractiva, claro. lúdica, etcétera, ¿no? Pero eso ya es lo que me toca a mí. Y el descanso sí proporciona esta parte de relajación para los estudiantes. En algún momento sí te decía que me costó este sentimiento de culpa de, ay, es que, ¿cómo es posible que yo estoy descansando aquí? O me salía a dar una vuelta y mis alumnos están trabajando, ¿no? O alguien ya está trabajando haciendo algo. Pero cuando me di cuenta que ese caminar, ese voltear a la ventana, pues en realidad me estaba dando vueltas la cabeza en eso que estaba pendiente y le estaba encontrando alternativas,
porque eso es importante. El descanso te tiene que dar ese respiro para buscar alternativas de lo que estás haciendo. Y creo que les ha pasado a más de uno que nos esté escuchando o viendo, ¿no? Estoy en cualquier otro espacio y, me vino la idea. Bueno, no es que te venga la idea, es que estás teniendo un descanso activo donde tu cabeza no se distrajo de esa situación, pero ya respiró diferente, entonces te dijo, lo que dirían los filósofos, el insight, ¿no? Ay, caray, me vino la luz. Sí, aquí me gustaría para, bueno, para compartir a quien justo está terminando este periodo vacacional y va a regresar el lunes, que se pudiera quedar con esta parte que nos comenta María y Jaime, de dos como claves para lograr estos descansos. Uno, descubrir lo que te descansa. O sea, realmente descubrir qué es lo que a ti te hace descansar, porque cada quien tiene sus propias necesidades, intereses, su propio ritmo de trabajo. Entonces, uno, descubre qué te descansa. Y dos, encontrar momentos concretos y la voluntad para hacerlo. O sea, realmente no es nada más que digas lo voy a hacer, sino realmente ponerte, como dices, tiempos específicos para hacerlo y que lo hagas con regularidad para que se convierta un hábito de autocuidado del docente que te permita pues vivir de manera distinta tu enseñanza y que no te lleve a esta parte del burnout. Para cerrar, ¿qué te gustaría comentar? Digamos, sería como un cierre que puede abrir, obviamente, otras charlas, pero ¿qué te gustaría como comentar como un poco de conclusión? Que, colegas, tengamos más atención en nuestros descansos, procuremos nuestros descansos, quitemos de enfrente el sentimiento de culpa, veámoslo como lo acaba de comentar Edith con un par de citas y reflexiones como descansos activos que nos permitan tener perspectivas diferentes de nuestra actividad o de situaciones que tenemos que resolver a través de estar en espacios diferentes, en momentos diferentes. Y nada más yo sí diría, cuidado con algo, ¿eh? Estar en el teléfono, en redes sociales, no es descanso. Sí es un momento de distracción, no digo que no lo hagamos, pero eso te mantiene neuronalmente, incluso por la cuestión visión, cognición, en otro nivel de actividad, incluso aunado o sumando a la parte del descanso, lo recomendable sería al menos 10 minutos antes de ir a dormir, desconectar nuestra vista de las pantallas para que haya un descanso nocturno que permita reponer el físico, la mente y el espíritu, diría yo, y nos levantemos pues con ese ánimo de seguir en nuestra actividad y de dar lo nuestro, ser docentes. Entonces es el descanso una parte importante, sí, y también procurémosla con nuestros estudiantes o colegas, si son gestores o directores, también promovamos estos espacios, ¿no? Eh, y los consejos técnicos, que también haya un momento de esparcimiento, que haya un momento de relajación, de compartir cosas, ¿no? Y hoy mencionas lo de las vacaciones, pues también compartamos con nuestros colegas y estudiantes qué hicimos, qué disfrutamos, ¿no? Porque también esto da ideas a alguien más de cómo y qué disfrutar. Entonces, el descanso sí es una parte importante y hagamos lo nuestro, introyectémoslo en el ser docente. Seamos también docentes de cuidado, de autocuidado, para dar mejores resultados. Yo creo que un docente descansado, procurado y cuidado tiene una mejor práctica docente. Muchas gracias por este gran cierre y justo en este momento creo que es importante para quienes van a regresar a la docencia, a la enseñanza el próximo lunes, tengan como esta nueva idea, que pueden como darle un giro, que conecten este descanso con la creatividad que puede llevarlos a vivir de manera distinta su enseñanza. ¿Y cuáles son tus redes en donde te pueden seguir para que vean lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora? Pues en LinkedIn me encuentran como Raúl Romero. En Instagram, ahí básicamente comparto una gran pasión que tengo, que es la fotografía. Me encuentran como rulo-lobo y mi correo electrónico es raulrola40@gmail.com. Cualquier cuestión, también hago consultoría de manera independiente, entonces también por ahí cualquier cuestión de colaboración, diagnóstico de necesidades de formación y capacitación, colaboraciones, etcétera, por ahí también me encuentran y a sus órdenes. Muchas gracias. Igual lo dejaré aquí en la descripción del video para que puedan tenerlo y puedan comunicarse con Raúl si lo necesitan. Para cerrar esta primera charla, les compartiré la siguiente cita.
La campana suena distinto, se le oye totalmente diferente, no solo ya al oído de los muchachos, sino de los profesores. Cuando cena al recreo, a salir al recreo, que cuando toca a entrar a clase. Nicolás Buenaventura. Entonces, sigan estas pausas, este descanso para que permitan que su creatividad se introduzca en su ser docente, en su enseñanza y la pueden vivir de una manera muy distinta. Les agradezco por esa charla, te agradezco Raúl por esta gran charla y que no sea la primera y también invitar a quien quiera sumarse a este proyecto, a estas iniciativas que realmente se necesitan, que son urgentes, yo diría, porque la salud de los docentes realmente está muy mermada. Entonces hay que hablar más, hay que verbalizarnos más y hacer más comunidad. Muchas gracias, Raúl. A ti, Edith, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta la siguiente charla.